escucha. Bueno, Recording in progress. Hoy vamos a hablar sobre el tema de obstrucción intestinal, eh, un tema bastante amplio en cuanto a las posibles causas que generan este problema, que suele ser motivo de consulta por emergencia, porque el paciente llega referido directamente al hospital con el problema de dolor, de distensión del abdomen y que no ha podido realizar deposiciones en las últimas horas o en los últimos días. Dependiente de la edad, es que uno empieza a generarse ideas respecto a la posibilidad diagnóstica, pero mientras tanto, a través de un plan de trabajo organizado, tras haber examinado correctamente al paciente, ¿no? Ya uno va orientando y determinando si se trata de un problema que requiere de tratamiento quirúrgico o que podría ser manejado de otra forma, ¿no? O sea, tratamiento médico, como decimos. Es importante que en el primer nivel de atención, cuando un médico general se encuentra en un centro de salud, en una posta, realice una anamnesis completa y detallada y además haga el examen, ¿no? Cumpliendo cada una de las pautas que se les ha enseñado en afán de no cometer el error, ¿no? De pensar que se trata de un problema quirúrgico y referir al paciente de forma innecesaria. La obstrucción intestinal es un cuadro clínico caracterizado por ausencia de deposiciones, de vómitos que pueden variar en cuanto a las características de la composición y del volumen, dependiente del nivel de donde se ha producido la obstrucción, o también de algunas circunstancias como por ejemplo la válvula ileocecal, que ésta sea competente o incompetente, permitiendo el paso incluso de contenido fecaloideo hacia el exterior, ¿no? Formando parte del vómito. Distensión que se debe a una obstrucción pues completa de cualquier tramo del tubo digestivo. Y hay que diferenciar una obstrucción de una suboclusión. Si bien es cierto, son similares, ¿no? Pero en la suboclusión hay una obstrucción incompleta del intestino, donde el paciente puede eliminar flatos, ¿no? Y que se puede tener una conducta expectante, ¿no? Dando chance a que pueda resolverse con medidas conservadoras. Sin embargo, en algunos casos el paciente no muestra un cambio significativo y lo que queda es pasar la cirugía para definir ya otro tipo de conducta terapéutica. Permítame un instante, por favor.
Bien, seguimos. Obstrucción intestinal alta y obstrucción intestinal baja, ¿no? No hay que confundir con hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja, donde ahí el límite es diferente, ¿no? El punto anatómico de referencia, si hablamos de hemorragia digestiva alta o baja, es el ángulo de Treis, ¿no? La flexura duodeno y yunal. Una obstrucción intestinal alta, eh, cuyo origen está antes del intestino grueso, ¿no? Va a tener la característica de un paciente con dolor agudo, con distensión, con vómitos inicialmente alimenticios, ¿sí? Eh, no vamos a observar en los exámenes de imágenes contenido a nivel de, de gas en el colon, sino es una imagen como la que aprecian ahí al costado, a la derecha, como unas pilas de monedas, ¿no? Asas intestinales distendidas. Estas pilas de monedas se forman debido a un edema, ¿no? De las válvulas conniventes, ¿no? Los pliegues de Kerckring que son parte de ese aparataje que tiene el intestino delgado para la absorción. Cuanto más distal sea la obstrucción, más dilatación abdominal va a presentar el paciente. Y fecaloideo va a ser cuando existe una válvula ileocecal incompetente, permitiendo el paso del, del contenido del intestino grueso hacia el intestino delgado y así en sentido retrógrado. La obstrucción intestinal baja, propia del colon. Aquí tenemos una imagen al lado izquierdo muy característica de una obstrucción intestinal por una patología que sobre todo es de la región andina de nuestro país, ¿no? Ahí vemos una imagen eh, donde tiene una forma muy particular como, a ver, poner acá, como, claro, como el grano de un café, ¿no? Es el signo del grano de café y que no es otra cosa más que el vólvulo de sigmoides. Lo que sucede es que la alimentación eh, de las personas de la región andina es rica en fibra, ¿no? Dando lugar a un cambio eh, anatómico de su intestino grueso, más de mayor libre, de mayor longitud, teniendo entonces la posibilidad de tener una torsión, ¿no? El paciente eh, llega a la emergencia, ¿no? Eh, con el cuadro de distensión, dolor, vómitos. Le hacemos la radiografía, encontramos esto, pero no necesariamente vamos a seguir una conducta quirúrgica, ¿no? Eh, cabe la posibilidad de que el gastroenterólogo, por vía endoscópica, o sea, por una colonoscopía, eh, realice la desvolvulación. Sin embargo, quiero dejarles en claro de que este no es el tratamiento definitivo, porque este paciente ya tiene, ¿no? su problema anatómico del colon. Es decir, de que probablemente va eh, a tener el mismo evento en unas semanas, en unos meses o en unos días. Entonces el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico. Entonces nos preguntaremos, pero si se dice de que el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿por qué entonces de una vez no lo operan? ¿No? A ver, ¿quién me da esa respuesta? ¿O algún voluntario? ¿Por qué, si sabemos de que el vólvulo va a terminar en un tratamiento quirúrgico,
que puede ser en los días, semanas, meses. ¿Por qué no operarlo de una vez? Si ya llegó por emergencia y tengo el diagnóstico. A ver, algún voluntario. La respuesta tiene que ver con el tipo de cirugía que se va a realizar. Cuando operamos un vólvulo de sigmoides, ¿no? El intestino se encuentra edematizado. Es probable, es probable que cuando quiera hacer la anastomosis término terminal, ¿no? O sea, entre el colon y el recto, esté muy edematizado y posterior a la cirugía ocurra una dehiscencia, o sea, se separe esa unión, esa anastomosis, y ocurra una fuga del contenido hacia la cavidad abdominal. Es decir, ocurre una peritonitis. Por eso es de que, ¿qué hacen los cirujanos en estos casos? Una colostomía de tipo Hartmann. ¿Qué significa? Que la parte distal, la parte del recto, la van a suturar y la parte del colon descendente la van a abocar a la pared del abdomen. Entonces el paciente va a, este, su intestino va a estar conectado hacia el exterior a través de su pared abdominal. Y ahí en una bolsa va a recibir la materia fecal. En cambio, si un paciente posterior a una desvalvulación, ¿qué va a suceder? Va a desinflamarse el tejido. De tal manera que al ser sometido a una cirugía electiva, ¿no? Ya no lo vamos a encontrar en las mismas condiciones que como estuvo en emergencia, permitiendo ahora sí hacerle una resección, una sigmoidectomía y ¿no? Una anastomosis término terminal. Ese es el motivo, las condiciones en las cuales se encuentra el tejido y la decisión que vamos a tomar. Pero eso sí, no todos los pacientes que tienen un vólvulo de sigmoides van a necesariamente poder ser desvolvulizados, ¿no? A través de una colonoscopia. Entonces aquí, eh, en las obstrucciones intestinales bajas, veremos una dilatación del colon hasta un stop. Si es que la válvula ileocecal es competente, o sea, si no deja pasar el aire, ni ningún contenido, entonces no habrá dilatación del intestino delgado. ¿Y eso qué va a generar? Que la pared del intestino tenga una tensión eh, muy fuerte, ¿no? Que podría tener el riesgo de perforarse. El hilio paralítico. Me llega un paciente por emergencia, así con dolor y distensión abdominal, y cuando le hacen la anamnesis, te dice, doctor, ¿sabe qué? He tenido un cuadro de diarrea en los últimos 2 o 3 días, 10 episodios al día. En ese momento, tú empiezas a analizar la situación y ya tienes una presunción de por qué podría estar ese intestino, ese abdomen distendido, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuál sería el motivo? Esto ustedes han llevado medicina clínica, ¿no? Entonces, un paciente que ha tenido 2 o 3 días con muchos episodios de deposiciones líquidas, ¿no? Y que te llega con el abdomen distendido, ¿cuál podría ser la causa?
Nada, un trastorno hidroelectrolítico que haya disminuido el nivel de potasio, ¿no? Y eso eh, genera, ¿no? Que se detengan los intestinos, ¿no? Y provoca pues esa distensión. Entonces no se trata de un cuadro con obstrucción mecánica, ¿no? Que requiera una atención quirúrgica. ¿Cuál sería mi plan de trabajo, ¿no? Para descartar esta situación? ¿Qué le voy a pedir dentro de sus exámenes laboratoriales? Un examen de AGA y electrolitos, ¿no? El helio paralítico es un problema funcional sin que exista un punto de obstrucción mecánica. Es frecuente en todas las situaciones en las que hay una agresión del intestino, dado que éste responde dejando de moverse. Un paciente postoperado que le han hecho una laparotomía por una apendicitis aguda, complicada, que tenía una peritonitis, le han manipulado los intestinos porque le han hecho revisión de la cavidad, lavado de la cavidad, y esos intestinos, al ser manipulados, se detienen. Es una respuesta frente a la agresión, ¿no? Eso genera que el paciente en su posoperatorio inmediato curse con obstrucción intestinal. Conducta expectante no requiere este tratamiento quirúrgico, no es que tengamos que reintervenir al paciente, sino manejar la situación, ¿no? Es frecuente en pacientes que son sometidos a laparotomías, ¿no? Por situaciones complejas o pacientes que han tenido una irritación eh, importante, una inflamación importante en su cavidad abdominal, como el caso de una pancreatitis, ¿no? El tratamiento se basa en reposo digestivo, o sea, nada por vía oral, ¿no? Eh, hidratación endovenosa, su sonda nasogástrica, procinéticos, ¿no? Hasta que se recupere el peristaltismo abdominal. Ahí usaremos, por ejemplo, metoclopramida. En muchos casos, ingresamos a sala de operaciones eh, solamente con el diagnóstico de abdomen agudo, ¿no? De obstrucción intestinal de etiología determinada, ¿no? Porque no tenemos muy en claro qué es lo que está sucediendo con el paciente. E incluso abrimos el abdomen por la línea media, hacemos una laparotomía y buscamos, no encontramos un signo evidente de obstrucción mecánica. El paciente ha sido evaluado adecuadamente en el prequirúrgico, no había trastornos hidroelectrolíticos, todo hacía sospechar de un problema mecánico. En la radiografía tenía así distensión de las asas con edema de la pared, ¿no? Pero no encontramos la causa. Esto suele darse en pacientes con problemas neurológicos que toman medicación ansiolítica, ¿no? Pacientes que toman, benzodiazepinas, por ejemplo, derivados de morfina, ¿no? Y pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas que requieren encamamiento prolongado, ¿no? Es un hilio paralítico que solo afecta al colon. En la radiografía se ve dilatación de todo el marco cólico, ¿no? Sin un claro stop. Esta es una pseudoobstrucción colónica, ¿no? Denominado también el síndrome de Ogilvy. Es cuando no encontramos nada que esté generando la obstrucción. Pero sí habían signos evidentes, porque está el asa gruesa, dilatada, edematizada, ¿no? Como si hubiera realmente un mecanismo obstructivo. En el síndrome de Ogilvy, eh, manejamos al paciente igual con nada por vía oral,
con su sonda nasogástrica, eh, con la hidratación respectiva, con procinéticos, uno de ellos también la neostigmina. Se puede usar eh, con el apoyo del gastroenterólogo una descompresión por colonoscopía. Si vemos que el ciego está muy dilatado, o sea, 10 centímetros, que es más o menos el referente, hay un riesgo de perforación, por lo que si no se puede hacer la colonoscopía descompresiva, entonces se tiene que planificar una cirugía urgente. También hay fenómenos obstructivos crónicos. Eh, el síndrome de pseudoobstrucción intestinal crónica, que es infrecuente y complejo, donde el paciente va a tener cuadros a repetición, ¿no? Que simulan una obstrucción intestinal. Vamos a ver que el paciente tiene un historial de haber llegado con emergencia en varias oportunidades, con dolor abdominal, con náuseas, vómitos, con ausencia de posiciones, pero que no había no estaba claro realmente que ameritaba una atención quirúrgica. Estuvo en observación durante unos días y luego fue dado de alta y regresa nuevamente con lo mismo, ¿no? Esto se origina como consecuencia de una alteración de la motilidad intestinal debido a la afectación de su componente muscular, neurológico o de ambos. Recuerdan ustedes que hay un componente, ¿cómo es la pared del intestino? ¿No? El intestino tiene, a ver, si empezamos, si hablamos del intestino delgado, por ejemplo, la capa más interna es la mucosa, ¿no? La mucosa que tiene un epitelio monoestratificado cilíndrico, que tiene un ribete en cepillo, que son las microvellosidades. Por debajo está la submucosa, ¿no? A continuación está la capa muscular que tiene fibras de disposición longitudinal y fibras con disposición circular. Y la capa más externa es la serosa. Además de ello, hay un componente neurológico, fibras nerviosas a nivel submucoso y a nivel muscular, que algunos autores le llaman el sistema nervioso neuroentérico. Eh, las fibras, los plexos a nivel submucoso es el plexo sensitivo de Meissner y a nivel muscular el plexo mientérico de Auerbach, que es el responsable de la actividad peristáltica. Entonces, estos componentes muscular y nerviosos son los que pueden estar afectados, generando estos trastornos de obstrucción crónica, no de pseudoobstrucción crónica en algunos pacientes. Son más frecuentes los casos secundarios a un proceso sistémico, ¿no? Aunque puede existir una afectación primaria en los componentes mencionados. Entre las causas más frecuentes tenemos esclerodermia, diabetes, enfermedades neurológicas, uso de fármacos narcóticos con propiedades anticolinérgicas, ¿no? Pacientes que sufren de hipotiroidismo, que tienen síndromes paraneoplásicos, que han tenido alguna infección importante, que padecen de amiloidosis, ¿no? O enteritis por radiación, ¿ya? Entre otras muchas causas que puede tener la pseudoobstrucción intestinal crónica. Clínicamente, estos pacientes pueden asociar mala absorción de nutrientes, principalmente por el sobrecrecimiento bacteriano que se asocia con mucha frecuencia en esta entidad. Es que tiene que haber un equilibrio. Ustedes saben que hay una flora bacteriana normal importante ahí en nuestro intestino a nivel del intestino grueso que sintetiza vitaminas, ¿no? Como la vitamina K, parte del complejo B también, y por ende su presencia es importante. Pero si existe un sobrecrecimiento bacteriano, se va a alterar ya la fisiología normal de nuestro intestino.
El diagnóstico de esta patología es complejo, ¿no? Porque el paciente viene con su problema obstructivo, se maneja médicamente, regresa a casa, está un tiempo, vuelve a venir por lo mismo, y no tenemos muy en claro, pueden pasar varios años desde el inicio de los síntomas. Incluso algunos pacientes son sometidos a cirugía, porque se tuvo una presunción de que había algo ahí, o que de repente también hay una presión por parte de la familia o del mismo paciente, de la molestia que tiene y que quiere una solución porque ya vienen varios episodios con lo mismo y es sometido a una cirugía, no se encuentra nada realmente, se cierra y el paciente meses después vuelve con lo mismo. El tratamiento entonces va a ser sintomático, ¿no? Dirigido a suplementar el déficit nutricional que van a pasar estos pacientes porque hay un síndrome de mala absorción que comentaba hace un momento, ¿no? En los brotes agudos, el enfermo puede precisar ingreso hospitalario, ¿no? Eh, para recibir tratamiento adecuado con aspiración por sonda nasogástrica, con medicación analgésica, con procinéticos. Si está cursando con problemas concomitantes o tiene un problema neoplásico, paraneoplásico, eh, puede requerir tratamiento paliativo, endoscópico o quirúrgico, ¿no? En enterostomía para aliviar sus problemas en esta etapa de otra enfermedad. Y como último escalón, puede llegarse a realizarse una electroestimulación, obviamente es una terapia muy compleja de la cual nosotros no tenemos accesibilidad, ¿no? Y un trasplante intestinal, que también pues es algo que no suele hacerse con frecuencia en Lima, eh, aún están en proceso, ¿no? de formación y capacitación para ello. Estos son procedimientos que se hacen obviamente en otros países, con otro tipo de capacitación, de experiencia, de insumos, etcétera, etcétera. En esta imagen podemos apreciar una de las principales causas de las obstrucciones intestinales, ¿no? Aquí ves una brida, es un cordón, ¿sí? Y acá vemos, eh, permítame por favor un instante.
Bien, les decía entonces que en la imagen podemos apreciar eh, bridas y adherencias. Esta es la causa eh, más frecuente en pacientes postoperados, ¿no? Las bridas y adherencias. Independientemente de la cirugía, o sea, el hecho de que haya una manipulación de las estructuras, hay una respuesta inflamatoria y estas son especie de cicatrices, ¿no? Tejidos fibrosos que se forman entre la pared del abdomen y los órganos. Ahí se llamarían adherencias parieto-intestinales, por ejemplo, o parietocólicas en el colon. Hay adherencias interasas, ¿no? Hay adherencias, por ejemplo, entre una vesícula que se inflama, ¿no? Una colecistitis a repetición eh, genera adherencias colecisto epiploicas, ¿no? Entre la vesícula y el epiplo. Adherencias hay parietohepáticas, ¿no? Y así, el nombre va acorde a las estructuras que unen. Lo interesante de esto es de que pueden formar especie de anillos. Y si una masa intestinal se mete a través, que haya una hernia, tiene que haber un anillo por donde protruye o pasa una estructura y luego que puede ser quedar atrapada. Entonces, tenemos pacientes debido a las hernias, perdón, debido a las adherencias, forma hernias, acodamientos de las asas intestinales y producto de ello la distensión del abdomen y bueno, uno ingresa y lo único que hace es liberar esa adherencia, ¿no? Esas bridas que están generando la obstrucción. Las hernias también son una causa frecuente, por eso es muy importante que ustedes cuando examinan a los pacientes, el examen debe ser completo. Por eso yo les decía, no solo el abdomen, sino también las regiones inguinales. A veces llega el paciente con el abdomen muy distendido y no miran las regiones inguinales. Y ahí está la masa, ahí está la hernia crural en el caso de una mujercita, sobre todo, o una hernia inguinal en el varón, que es el responsable de la obstrucción. Y los tumores de colon, pero ahí haciendo una aclaración. Los tumores de colon izquierdo. Los cirujanos vamos a dividir el colon en colon derecho e izquierdo, luego el sigmoides y el recto. Derecho vendría a ser el ciego, el colon ascendente y la mitad del colon transverso. Y colon izquierdo, la mitad izquierda del colon transverso y el colon descendente. Los tumores del colon derecho usualmente no se manifiestan con obstrucción. Estos tumores suelen crecer más por el tamaño del colon, del el calibre, y lo que generan es que el paciente tenga baja de peso, que tenga anemia, ¿no? Porque hay sangrado, porque hay consumo. En cambio, el lado izquierdo es más estrecho, entonces ahí sí el tumor suele debutar, ¿no? Con un cuadro obstructivo. El paciente llega a emergencia sin saber que tiene una tumoración a nivel de colon, pues, y es el hallazgo tomográfico o intraoperatorio. Aquí he dividido eh, las causas de la obstrucción de acuerdo a la ubicación. Intraluminales, o sea, en el interior, en la luz del intestino. Anormalidades intramurales, o sea, que forman parte de la pared, ¿no? Y extraluminales, o sea, por fuera del intestino, que estarían este, comprimiendo extrínsecamente, ¿no? A un segmento del intestino. Entonces, analicemos cada una de ellas. Tenemos cálculos biliares a nivel intraluminal. Eso es el hilio biliar. Recuerdan ustedes que cuando existe una,
una colelitiasis, un cálculo grande. Este puede generar una fístula biliodigestiva, pasar al intestino y seguir el trayecto, ¿no? Eh, encontrando la zona de su mismo calibre a nivel intestinal muy cerca a la válvula ileocecal y produciendo una obstrucción. Eso lo hemos comentado, ¿no? La fístula biliodigestiva más común es entre la vesícula y el intestino, específicamente a nivel del duodeno, ¿no? Lo que va a provocar pues el paso de estos cálculos. El besoar, ¿no? ¿Qué es el besoar? El besoar es una acumulación eh, de alguna sustancia no digerible, capaz de formar masas de volumen variable que se pueden hallar pues en los intestinos o en el estómago. Eh, algunos tienen tricofagia, ¿no? Que como se comen el pelo, ¿no? Cuerpos extraños. Hay un desorden psiquiátrico, ¿no? Que se llama pica. No sé si les han enseñado, ¿no? La pica es un trastorno de salud mental en el que una persona ingiere compulsivamente objetos que no son comestibles, ¿no? Y que pueden provocar pues una obstrucción también. Parásitos, a ver, las carilumbricoides genera ovillos de parásitos que pueden provocar un cuadro obstructivo. Y la impactación fecal, pacientes con estreñimiento, el adulto mayor, y por eso es muy importante que durante el examen físico se haga el tacto rectal, ¿no? Anormalidades intramurales, neoplasias, como las que les he comentado de, de un tumor en el colon izquierdo. Estenosis por isquemia, un hematoma intraluminal por un traumatismo, una atresia, que es un problema malformativo, ¿sí? Una intususcepción, que es más frecuente en los pequeños, ¿no? En los niños, ¿sí? El intestino, dentro del intestino, una enteritis, y la diverticulitis, que es más frecuente en personas, en adultos mayores, ¿no? Después de los 40 años recién empieza a incrementarse el riesgo. Eso no significa de que una persona más joven no tenga, puede ser que sí, es raro, ¿no? Pero es más frecuente, como digo, en adultos y adultos mayores en especial. Anormalidades extraluminales, las adherencias como las que he mostrado hace un instante, las hernias también ya manifestadas. Neoplasia metastásica, claro, un paciente que tenga, por ejemplo, una mujer con un cáncer de ovario que haya hecho metástasis y que está haciendo un fenómeno compresivo. El vólvulo de sigmoides, ¿no? Una malrotación intestinal que también es un problema congénito. Un cuerpo extraño eh, que puede haber ingresado pues por otra vía, no la digestiva. El páncreas anular, que también es un problema de una malformación congénita, eh, que es como una herradura que comprime, ¿no? Forma una especie de anillo que comprime el duodeno. Deben haberles enseñado en la parte de embriología. Con respecto a la fisiopatología y la clínica, bueno, el cuadro clínico que debe hacernos pensar de que estamos frente a una obstrucción intestinal es paciente con vómitos, con distensión del abdomen, con dolor, que no elimina flatos, que no hace deposiciones, como digo, de días, en las últimas 48 horas o de varios días. Algunos pacientes pueden presentar emisión de heces líquidas escasas por rebosamiento, ¿no? En el caso de una obstrucción intestinal baja, pero nunca va a haber deposiciones formadas y normales, o sea que no nos vayamos a confundir porque el paciente dice, no, pero sí he eliminado un poco de heces, que es media líquidas, ¿no? En poca cantidad.
eso no es un signo de que realmente haya un buen pasaje a nivel intestinal. Se acumula en el intestino entonces la secreción producida por este, ¿no? Porque nosotros a nivel de nuestro tubo digestivo producimos una diversidad de secreciones, ¿no? En el estómago, el jugo gástrico en una cantidad que puede ser de 1.500 a 2.000 mililitros. A nivel intestinal tenemos el jugo intestinal también, que es la misma cantidad, incluso hasta más de 2 litros al día. Entonces, eso se sigue produciendo, ¿no? Y se va acumulando y va a generar un tercer espacio. ¿Qué es un tercer espacio? Recuerden que nosotros tenemos dos, el líquido intracelular, el líquido extracelular, y acá ya hay un atrapamiento, un tercer espacio de acumulación de líquido, ¿no? Y esto hace que se produzca una deshidratación severa, alteraciones hidroelectrolíticas, baja el potasio, el cloro especialmente, hay una hemoconcentración, o sea, aparentemente nuestro paciente se encuentra con un nivel de hemoglobina adecuado, cuando ya está hemoconcentrado, se desencadena un problema mayor a nivel renal, ¿no? Por eso es muy importante colocarle una sonda nasogástrica que evacúe el contenido intestinal, ¿no? Esto además evita los vómitos para que el paciente se sienta más cómodo y evitar pues una situación en un paciente adulto mayor que haya una aspiración. Recuerden que eso sería una complicación realmente preocupante, ¿no? A nivel de su tracto respiratorio. Y tratar de hacer la compensación, ¿no? Porque si ustedes, no sé si han visto ahí en alguna rotación que dicen reposición volumen por volumen. Entonces, si el paciente pierde 1.000, tengo que pasarle 1.000. Solución polielectrolítica para que tratar de mantener el equilibrio. La presencia de la obstrucción eh, hace que inicialmente el intestino delgado aumente su peristaltismo, ¿no? Para sobrepasar la obstrucción. Por ello, los ruidos hidroaéreos están aumentados y son metálicos. ¿Recuerdan cuando les comentaba en la primera clase, creo lo importante de saber evaluar eh, el abdomen, ¿no? De saber usar ese estetoscopio y cómo se escuchan los ruidos hidroaéreos normales para que luego podamos entender, ¿no? Cómo se escucha, ¿no? ¿Qué características tiene los ruidos de un paciente con una obstrucción, ¿no? Los ruidos son metálicos, pero posteriormente el intestino va a claudicar, estableciéndose un hilio paralítico con disminución de los ruidos hidroaéreos. Finalmente, estos quedan abolidos. El diagnóstico inicialmente es clínico. Una buena historia, un buen examen físico que debe incluir el tacto rectal para descartar la presencia de un tumor, de un fecaloma, ¿no? Ver bien la zona inguinal para descartar que hay ahí una hernia encarcelada que esté generando el cuadro obstructivo. Le pediremos los análisis, la batería laboratorial básica, ¿no? Y adicionalmente un AGA y electrolitos. La radiografía simple de abdomen, de pie y de cúbito. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente en silla de ruedas, un paciente con muletas, un paciente que le han amputado sus piernas y no se va a poder parar? Entonces, ahí tengo que pedir de cúbito dorsal y de cúbito lateral. ¿Por qué la necesidad de tener dos perspectivas? Porque cuando está de pie o cuando está en decúbito lateral, se van a formar, ¿no? Los niveles hidroaéreos. Y si el paciente tiene una perforación, vamos a ver que el aire se va a ubicar por debajo del diafragma, o sea, va a haber aire subfrénico. Aquí nuevamente aparece una imagen de un signo de grano de café.
¿no? Este es otro caso de una obstrucción intestinal baja, ¿no? Por un dólico megacolon, ¿ya? Permítame un instante. Si tienen alguna pregunta hasta este momento, No, doctor, hasta el momento no. ok. Una obstrucción intestinal alta, vamos a apreciar una dilatación importante del intestino delgado, ¿no? Apreciamos aquí este signo típico, ¿no? Es como si unas monedas se estuvieran apilando, ¿ya? Esto es por el edema de pared eh, de las válvulas univentes, ¿no? O sea, el patrón en pila de monedas. También se identifican niveles hidroaéreos que no se ven en esta radiografía. No se va a ver gas en el colon, ¿ya? O este va a ser muy escaso de algo que ya haya pasado, ¿no? O una obstrucción incipiente. Esto es un nivel hidroaéreo, ¿no? Nivel, ¿no? Aire, agua, ¿sí? En una obstrucción intestinal baja hay una dilatación del marco colónico, este es el marco colónico. Aquí obviamente no hay válvulas conniventes, ¿no? Eh, Hay un stop, ¿sí? El stop es la válvula ileocecal, ¿no? El intestino delgado, como ves, no está dilatado porque hay un stop, o sea, porque hay una válvula ileocecal competente, ¿no? Aquí vemos, mira, la flexura esplénica del colon, o ese colon sigmoides, el ciego y el colon ascendente. La triada clásica de una obstrucción en el examen radiológico es las asas intestinales dilatadas, ¿no? Mayor de 3 centímetros, los niveles hidroaéreos, ¿no? Esas nubecitas que vemos ahí, ¿ya? Y la ausencia de aire distal, o sea, ¿no? No nos fiemos necesariamente en el aire del recto, ¿ya? Porque dicen, mira, no, hay aire en el recto, entonces sí ha pasado aire, ¿no? Es que el recto eso ahí tiene una comunicación inmediata con el exterior, ¿no? Sobre todo se tiene que evaluar el aire a nivel sigmoideo. Entonces, no nos eh, confundamos en ese parámetro radiológico. En el estudio de una tomografía, donde hay una sensibilidad importante, 80-90%, vamos a ver dilatación proximal del intestino, ¿no? Una descompresión distal del intestino grueso en este caso, y un contraste intraluminal que no va más allá de la obstrucción porque hay un stop, ¿no? Sabemos que el contraste pasa, pero se detiene justamente donde se encuentra la causa de la obstrucción. Y un intestino distal con poco gas, como decía, puede ser incipiente y puede haber muy poco gas. Aquí también ves nivel, mira, nivel agua, aire, ¿no? Hidroaéreo. La presencia de un asa intestinal en forma de C, miren por acá, ¿ya? Eh, o de una U indica una obstrucción en asa cerrada, ¿no? Una neumatosis intestinal, hay gas en la vena porta, hay una opacidad mesentérica y una captación deficiente del contraste intravenoso, lo que hace pensar de que hay una estrangulación de una asa intestinal. Esto es muy interesante. Miren aquí, este es un signo tomográfico. Pueden apreciar si tienes un poco de imaginación, como si esto fuera un pan largo, ¿no? Con un
una salchicha, un hot dog en su interior, ¿sí? Conforme aumenta la inflamación, en el caso de la intususcepción, porque es intestino dentro de intestino, ¿no? Aparece pues este signo, ¿sí? En su eje longitudinal con bandas hipo e hiperatenuadas, ¿no? Aquí están ver las bandas superpuestas, ¿no? Correspondientes a la grasa mesentérica y la pared intestinal. También aquí hay un signo del tiro al blanco, no está muy específico aquí, la verdad, porque esto negrito debería rodear un poco más. Si han visto un tiro al blanco, ¿no? Eh, que son círculos que confluyen hacia el centro, ¿no? Es inespecífico, permite predecir que el engrosamiento intestinal es casi siempre el resultado de un proceso inflamatorio benigno subyacente. Bueno, ¿y cómo vamos a manejar la obstrucción intestinal? Lo primero, que el paciente, como ya sabemos, es netamente una urgencia o una emergencia. Eh, Tenemos que hacer una evaluación general de su estado. Eh, si se encuentra inestable, hay que someter inmediatamente a los procedimientos adecuados para lograr su estabilidad hemodinámica. Si vemos de que en los resultados de los exámenes hay un trastorno hidroelectrolítico, hay que hacer la corrección, ¿no? La resucitación hidroelectrolítica adecuada, ¿no? Hay que administrarle eh, los fluidos que requiera de acuerdo a las pérdidas que haya tenido, ¿no? Se le va a colocar pues una sonda nasogástrica para descomprimir el intestino, yo a lo que les comentaba, el tercer espacio para evitar complicaciones respirativas, ¿no? Para que el paciente en sí esté más cómodo, claro, porque puede decir no, pero colocarle una sonda nasogástrica es, es muy incómodo, sí, claro, pero entre eso y tener la distensión del abdomen y todos los ruidos que eso amerita, definitivamente que es más seguro tenerlo, ¿no? Además, que si se tratara de una suboclusión intestinal, la colocación de la sonda sería pues parte del manejo del terapéutico, ¿no? Tras todo ello, se realiza el tratamiento adecuado según sea la causa del cuadro, porque lo que estoy comentándoles es el manejo general, pero ya el manejo específico va a depender de lo que tiene. Si tenemos antes de someterlo a la cirugía, el diagnóstico más probable, entonces ya se tendrá un plan de trabajo adecuado, pero si no, simplemente el paciente es programado una laparotomía y la decisión terapéutica va a ser de acuerdo a los hallazgos. En algunas oportunidades hemos ingresado pensando que era una apendicitis, ¿no? Y entramos y encontramos que era un una brida, una adherencia. Me puedes decir, pero ¿por qué una apendicitis genera obstrucción? Claro, o sea, una apendicitis complicada, ¿no? Donde las asas están inflamadas, donde se pueden aplastronar, donde hay líquido, ¿no? En cavidad, todo eso puede generar un proceso obstructivo. Entonces, también sería una causa de... Listo. Muy bien, jóvenes. Esto, como ven, es una clase bien puntual, ¿no? Es que no vamos nosotros a abordar el manejo específico de cada metodología, ¿no? Como le dije, tendríamos que hablar de tantas cosas específicas de cada órgano, pero eso ya es netamente quirúrgico. Aquí lo importante es que ustedes sepan evaluar bien su paciente, hacer su buena historia, hacer el examen físico correctamente, las características de los ruidos hidroaéreos para saber diferenciar, cómo hacer un plan de trabajo inicial, las radiografías que se le va a pedir a un paciente, las presunciones diagnósticas de acuerdo al listado de problemas que tú hayas establecido. Si tú tienes un paciente que viene referido de Cajamarca, de Chota, de Cutervo, entonces ya tienes por ahí la idea, recuerdo de que allá es muy frecuente, entonces lo tienes como una de tus primeras presunciones diagnósticas. Y cuando le tomas la radiografía de abdomen y ves el signo de grano de cafés, bingo, era lo que pensabas, ¿no? El manejo inicial, porque ustedes sí, en una posta, en un centro de salud, en un hospital básico, sí van a hacer el manejo inicial.
¿no? Porque tienen que garantizar la estabilidad hemodinámica del paciente. Ese es el objetivo. No, ustedes no lo van a operar, ustedes no van a generar el tratamiento definitivo, pero ustedes sí van a estabilizar al paciente garantizando que su traslado sea en las mejores condiciones para que ya los cirujanos tomen las decisiones más adecuadas para ellos. Bien, estamos entonces coordinando para nuestra siguiente clase. Que tengan una excelente noche. Gracias.